Con la invención de la escritura alrededor del cuarto milenio antes de Cristo, Sumeria se ha considerado la cuna de la civilización humana. Sin embargo, al ser la escritura sumeria de origen desconocido hasta la fecha, resulta bastante intrigante, como si viniera de otro mundo. ¿Acaso hubo algún tipo de contacto extraterrestre en la antigüedad? Carl Sagan, astrónomo y científico, quien fue, a través del proyecto SETI, el principal promotor de la búsqueda de vida inteligente extraterrestre, propuso en el año de 1966, mediante cálculos matemáticos, la hipótesis de que al menos 1 millón de civilizaciones racionales residen en la Vía Láctea, y que la distancia entre dichas civilizaciones, una de la otra, sería de cientos a miles de años luz. Por lo que, según Carl Sagan, una avanzada civilización interestelar estaría haciendo contacto directo con alguna otra civilización de la galaxia, avanzada o no, al menos una vez cada 10.000 años, y hasta en un periodo de 100.000 años para un contacto casual. Sin embargo, para hablar sobre la visita de seres extraterrestres a la Tierra, los números no son suficientes. Según Sagan, un testimonio genuino acerca de un contacto directo con una civilización extraterrestre en algún punto de la historia de la humanidad cumpliría con los siguientes requisitos. Se habría registrado de manera gráfica o escrita un encuentro con extrañas criaturas dotadas de razón. Tales criaturas no serían descritas como míticos dioses de apariencia humana, residentes del cielo, responsables de obras asociadas con fenómenos de la naturaleza. En su caso, se mantendrá la descripción de características extraordinarias y rasgos morfológicos no humanos. Por último, serían distinguibles las consecuencias de dicho contacto en la cultura nativa, como avances científicos y tecnológicos desconocidos por los pueblos de la época. Aunque pareciera difícil de creer, en los registros de la historia de la humanidad existe un relato que cumple con los anteriores requisitos, que podría narrar un encuentro genuino con una civilización extraterrestre en un pasado remoto, que, de acuerdo con el relato, dicho encuentro significaría el nacimiento de la civilización humana. Según los textos en griego de Beroso, último sacerdote de Babilonia y erudito que vivió en la época de Alejandro Magno y que tuvo acceso a documentos de miles de años de antigüedad, al principio de los tiempos aconteció lo siguiente. Al principio, Babilonia estaba situada entre el Tigris y el Éufrates, y había, en aquellos tiempos, gran variedad de personas de distintas naciones que vivían sin orden ni concierto, como las bestias del campo. En el primer año hizo su aparición de la parte del Golfo Pérsico que bordea Babilonia, un animal dotado de razón, que se llamaba Oannes. Todo el cuerpo del animal era como el de un pez, y tenía debajo de una cabeza de pez otra cabeza, y también pies abajo, como los de un hombre, que salían de la cola de pez. Su voz y también su lenguaje era articulado y humano. Este ser, durante el día, solía conversar con los hombres, pero no tomaba ningún alimento en ese tiempo, y les enseñaba letras y ciencias y toda clase de artes. Les enseñó a construir casas, a fundar templos, a recopilar leyes y les explicó los principios de la geometría. Les enseñó a distinguir las semillas de la tierra y a recoger los frutos. En poco tiempo les instruyó todo cuanto pudiera para civilizar sus vidas. Cuando se ponía el sol, este ser tenía la costumbre de sumergirse de nuevo en el mar y permanecía toda la noche en su profundidad, pues era anfibio. La representación gráfica de aquel misterioso visitante del mar, de nombre Oannes, es encontrada en cilindros sellos y relieves babilonios y asirios que datan del periodo de 1590 al 540 a.C. Resulta bastante interesante la descripción que se le atribuye. No se le reconoce como un dios, sino como un animal dotado de razón. Su extraña apariencia simula un tipo de traje de astronauta o de buzo. La cabeza de pez arriba de otra cabeza podría referir a un casco. Su extraordinaria habilidad para andar sobre la tierra durante el día y permanecer sumergido en el mar durante la noche podría ser indicio de un tipo de tecnología. Las consecuencias del contacto son bien claras. Oannes buscó instruir al hombre primitivo en una vida civilizada, lo que dio como resultado el nacimiento de los primeros asentamientos urbanos. La evidencia más antigua del uso de la escritura encontrada hasta hoy refiere a unos textos en lengua sumeria que datan del año 3500 a.C.,
La civilización sumeria, aunque culturalmente avanzada para su época, cayó alrededor del año 2000 a.C., tras constantes ataques de acadios y babilonios, siendo el sumerio sustituido por el acadio como lengua nativa, aunque el sumerio perduró hasta aproximadamente el siglo I después de Cristo como lengua sagrada y fue usada en documentos religiosos y académicos de importancia. La escritura sumeria no tiene parentesco con ninguna otra lengua viva o muerta, por lo que su origen es un misterio. Ha sido comprendida gracias a diccionarios sumerio-acadios encontrados en excavaciones arqueológicas. Algunos fragmentos de mitos mesopotámicos que fueron conservados en lengua sumeria narran lo que podría ser una primera edición del relato de Beroso acerca de Oannes, el presunto visitante extraterrestre. El relato sumerio reconstruido, que data aproximadamente del 1800 a.C., es el siguiente. Cuando la realeza hubo descendido del cielo, cuando la sublime tiara y el trono real hubieron descendido del cielo, cumplió con los ritos y las sublimes leyes divinas. Fundó las 5 ciudades en lugares consagrados, pronunció sus nombres e hizo de ellos centros de culto. La primera de estas ciudades, Eridu, la habitaron los hijos de Enki, los 7 sabios Apgalu, carpas sagradas del mar, los 7 sabios Apgalu nacidos en el río, que aseguraron el buen funcionamiento de las normas del cielo y la tierra. Ambos, el relato de Beroso y el relato sumerio, describen extraños visitantes del mar, mitad hombre y mitad pez, poseedores de gran sabiduría, encargados de civilizar al hombre primitivo. Aunque el relato sumerio ofrece otros detalles. En este son nombrados Apgalu, que puede ser traducido como gran hombre pez, y da a entender que descendieron del cielo a las aguas, y tras civilizar a los humanos, habitaron con ellos en las primeras ciudades fundadas. La civilización sumeria surgió alrededor del 6000 a.C. Sin embargo, la evidencia arqueológica ha demostrado que alrededor del 10.000 a.C. existieron los primeros asentamientos humanos en la región de Levante al norte de Mesopotamia, que pertenecieron a una inusual cultura sedentaria, la cultura natufiense, quienes dominaron la agricultura y practicaron ritos religiosos, así como la expresión artística durante la última edad de hielo, cuando todos los demás aún eran cazadores nómadas. También en la región de Tassili, situada dentro del desierto del Sahara, en el norte de África, distinguida por sus impresionantes formaciones rocosas, de arcos y pilares naturales que simulan las ruinas de una antiquísima ciudad, se encontró evidencia arqueológica de una cultura sedentaria que habitó la zona hace más de 10.000 años, dejando sus huellas en pinturas rupestres que muestran paisajes con abundante vida animal, prácticas ganaderas y ritos religiosos, así como el misterioso retrato de un personaje con una detallada apariencia que parece no pertenecer a este mundo. El extraño y colosal personaje fue descubierto a mediados de la década de 1950 por el arqueólogo francés Henry Laut en una de sus expediciones a Tassili, quien al verlo comentó asombrado: la cabeza redonda, sin más detalles que un doble óvalo en mitad de la cara, recuerda la imagen que comúnmente nos forjamos de un ser de otro planeta. Henry Laut bautizó dicha figura con el nombre de el gran dios marciano. En otras pinturas rupestres dentro de Tassili se representa más de un dios marciano y con otros detalles tales como tubos conectados al cuerpo. A veces se representa solo la cabeza, como si emergiera del suelo o del agua. Al igual que los Apgalu sumerios, la apariencia de los dioses marcianos de Tassili podría simular un tipo de traje de astronauta o de buzo. Según estudios científicos, durante el 10.900 a.C. tuvo lugar un impacto cósmico que alteró el clima global del planeta, introduciéndolo en un periodo inusual que duró 1000 años, conocido como Joven Dairas. El Joven Dairas, precedido por un calentamiento gradual del planeta durante la última edad de hielo, enfrió de manera abrupta la Tierra, llevándola nuevamente a temperaturas glaciales. Este repentino cambio del clima modificó la vegetación en las zonas de Oriente Próximo, obligando al hombre a introducirse en la agricultura. También favoreció un periodo húmedo en el norte de África que sirvió de hogar y sustento para una variedad de animales que podían ser domesticados por el hombre, lo que causó un cambio en las sociedades nómadas de la prehistoria, volviéndolas sedentarias. Este hecho científico es bastante similar al mito sumerio de los sabios Apgalu y al relato de Beroso acerca de Oannes. Quizá el impacto cósmico que tuvo lugar en el 10.900 a.C., fecha que concuerda con los cálculos probabilísticos de Carl Sagan para tener o haber tenido contacto directo con una civilización extraterrestre,
haya sido el aterrizaje forzoso de una nave espacial de otro mundo y sus tripulantes, que fueron los encargados de enseñar al hombre primitivo a forjar una civilización, fueron retratados en pinturas rupestres por la gente que habitó Tassili y que convivió con ellos. Al final, son los hechos por sí mismos los que sugieren que hubo algún tipo de contacto extraterrestre en un pasado remoto. Suscríbete al canal para más contenido. No olvides dejar tu pulgar arriba y compartir el video para que otras personas den un vistazo a la realidad.